Bueno, em, vamos a revisar aquí un documento que me ha parecido muy interesante en cuanto a el mercado inmobiliario y algunas aplicaciones de la teoría económica que hemos revisado en la clase. Me parece que este documento que vemos en pantalla es un resumen muy sencillo, es algo bien resumido de cómo funciona el mercado inmobiliario, y lo que me gusta de toda la descripción es que utiliza muchos de los elementos que hemos tocado en clase. Entonces por eso lo voy a tener aquí como herramienta para poder un poco comentar y tocar algunos temas que hemos visto en clase, ¿sí? Me gusta este gráfico porque nos muestra de manera clara los diferentes participantes del mercado inmobiliario. Vemos que hay un mercado de inversión, un mercado del usuario, que no es el mismo, y un mercado del promotor. Ahora bien, una de las características en nuestro país es que normalmente los mercados del usuario terminan estando del lado del mercado de la inversión. Pero aquí hay una aclaración muy interesante, que es el tema del uso, que clasifica a estos dos usuarios de manera diferente, ¿no? Y en cuanto al promotor, al mercado del promotor, pues entendemos a las empresas que se dedican a crear nueva oferta, ¿no? Entre estos diferentes participantes del mercado inmobiliario, el mercado, sí, económico inmobiliario, comienza a darse un flujo de dinero, ¿no? Y este flujo de dinero tiene igual dos características, ya sea un movimiento de capitales de montos un poco más altos, que va a ir concretamente a la compra-venta, pero también existe otro flujo de dineros que se enfoca en el uso concreto de las unidades inmobiliarias disponibles, y este flujo es el alquiler, ¿no? De gente que no está dispuesta a desembolsar las cantidades de dinero que se le piden para una compra-venta. Entonces, hay una descripción acá del sector inmobiliario como un elemento fundamental de la economía de cualquier país, en el que van a interactuar todos estos agentes de los que hemos mencionado, ya que es el mercado en el que se van a transar y se genera la provisión de viviendas para todos los involucrados en determinada sociedad, ¿no? Entonces es un poquito de mucha relevancia el tema de la compraventa de las propiedades y el tema de los alquileres, porque estamos hablando de vivienda, y el mercado en este aspecto es bastante interesante, ¿no? Entonces, como acá describe este documento, nos deja bastante claro que es un mercado que busca un equilibrio de precios en la venta y el alquiler, según los cuales con suficiente tiempo y a largo plazo los recursos disponibles se asignan de forma eficiente para conseguir el mayor y mejor uso del inmueble. Entonces, este mercado va a buscar equilibrios en los que realmente va a acomodar de manera eficiente los inmuebles, pero en el largo plazo, porque en el corto plazo este mercado no tiene mucha dinámica, y eso lo vamos a ver un poco más abajo, que también viene descrito en este documento, pero el largo plazo es el punto que nos interesa aquí nosotros, sobre todo porque son productos, o son bienes, mejor dicho, son bienes cuya periodicidad de producción pues es larga, ¿no? No son bienes que van a estar disponibles de manera inmediata o en el corto plazo. Entonces ahí también viene en cuenta el tema de la elasticidad, ¿no? Que lo vamos a ir detallando poco a poco. Entonces, en el mercado inmobiliario vamos a tener los dos tipos de personas que comentábamos, que están dispuestas ya sea a invertir cierto capital para comprarlos, pero de estos señores que van a invertir su capital para comprarlos van a ser de dos clases, ya sea los que van a buscar una rentabilidad de este capital invertido, o los que van a buscar el ocupar ese mismo inmueble, ¿no? Entonces empezamos a clasificar ya al comprador o al usuario
en dos diferentes tipos, ¿no? Ahora bien, los cambios en la oferta que van a ocurrir para estos tipos de compradores son dinámicas que se van a generar a partir de la oferta que puedan provocar los constructores o la gente que está en desarrollo de proyectos, ¿no? Sin embargo, la oferta, como dice acá, va a tardar en reaccionar y llegar al mercado, por lo que los ajustes se dan en el largo plazo, no en el corto plazo. El equilibrio del mercado inmobiliario siempre va a estar en el largo plazo, ¿no? Ahora, este mercado tiene fallas como cualquier otro mercado, y tenemos que reconocer algunas cualidades que hacen de este mercado bastante interesante, tanto así que es uno de los mercados que en Bolivia se ha elegido como un mercado de inversión de preferencia del boliviano, ¿no? Es donde la gente, por ejemplo, en nuestro país decide colocar sus capitales a manera de resguardo, como si fuese un reemplazo o como si fuese un complemento a una cuenta bancaria, a un depósito a plazo fijo, ciertos bonos que puede comprar. El mercado inmobiliario en nuestro país se convierte en una alternativa de inversión, y tenemos de sobremanera personajes que van a estar dedicados a la inversión, como hemos visto en nuestro flujo, y ahí también se van a encontrar tanto empresas como familias, ¿no? Entonces no va a ser igual a otro mercado, sino es algo más ampuloso y mucho más complejo, ¿no? El mercado inmobiliario entonces es un mercado espacial donde realmente se están transando no los bienes inmuebles, sino los títulos de propiedad, los derechos de uso. Eso es muy interesante, me parece una característica sumamente interesante del mercado inmobiliario, porque en realidad lo que se compra-vende son los derechos de uso, y en cuanto al alquiler también. Entonces, los títulos de propiedad y los derechos de uso son los elementos que se transan en el mercado, no así los bienes como tal, ¿no? Porque los bienes no se pueden mover, o sea, son inmuebles, pues, como dice su nombre, ¿no? Entonces, es un mercado que tiene la característica de ser indivisible, durable, tiene una oferta inelástica por el tema del tiempo, el tema de la posibilidad de ofertar y en qué plazo. Es heterogéneo físicamente, los costes y beneficios externos, o sea, las externalidades a gente que no participa en la transacción, son raras, o sea, no se presentan. Cada bien inmueble tiene un monopolio de su sitio. Eso es igual una característica muy interesante, ya que no existe la posibilidad de que se presente otra oferta en el mismo lugar. No sé si se comprende ese concepto, pero es muy interesante que en cuanto a inmuebles, por ejemplo, unifamiliares, no va a existir la posibilidad de que otra persona, otro ofertante, venga a poder cambiar las posibilidades de oferta en el mismo lugar. Es por esta característica, que si bien he sido un poco redundante al explicarla, es de suma importancia elegir correctamente la ubicación del inmueble que se va a comprar o que se va a alquilar. Obviamente, en el caso de la inversión es mucho más importante conocer y elegir muy bien la ubicación del inmueble que se va a comprar. En esto, por ejemplo, existen algunas empresas que se dedican específicamente a esto, y podemos poner aquí como ejemplo el tema de McDonald's, ¿no? McDonald's, si bien es una empresa que arrienda sus propiedades con el pretexto de la franquicia de las hamburguesas, es una empresa que elige con muchísimo detalle y muchísimo cuidado la compra de los inmuebles que va a utilizar para la oferta de sus hamburguesas. Entonces, no solamente tiene las regalías de la franquicia, sino también tiene la plusvalía y el alquiler en el que se están vendiendo las hamburguesas que tienen, ¿no? Es un ejemplo muy interesante de cómo el monopolio del sitio se convierte en algo valiosísimo al momento de considerar una inversión.
¿no? La información del mercado es completamente imperfecta, sí. Los costes de transacción son altos, es verdad. Hay un montón de costes adicionales a la compraventa, no solamente la compraventa, sino hay impuestos que pagar, transferencias que pagar y un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí se aclara, como mencionaba hace un momento, que hay diferentes derechos legales sobre los bienes inmuebles que se pueden intercambiar, ya sea desde las concesiones, los usufructos, los alquileres, los derechos de uso, la servidumbre, hasta la propiedad plena como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos transando en el mercado inmobiliario, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ahora, como habíamos revisado las características anteriores que hemos visto acá arriba, estas son pues características de un mercado completamente imperfecto, ¿no? No hay una posibilidad de que en este mercado se den las dinámicas de mercado de libre transacción que conocemos y hemos estudiado. Entonces, algunas ideas, por ejemplo, que se pueden tocar al momento de analizar cuál sería la dinámica de un mercado perfecto de los bienes inmuebles, pues son estas 7 que se detallan aquí, que nos hablan de que sería muy interesante que exista un mercado automatizado, que se presente un producto homogéneo, que la información sea perfecta para todos, que no haya barreras de entrada y salida del mercado, que no existan externalidades, que exista una movilidad perfecta de bienes y que no tenga costes de transacción, ¿no? Entonces, otra vez, analizando estos puntos, nos damos cuenta de que volvemos a los puntos de la materia y acá se pone en claro que para que exista un mercado perfecto, pues el producto tiene que ser homogéneo, la información tiene que ser perfecta, no tienen que existir entradas de barrera ni de salida, ¿no? Esas 3 características fundamentales y adicionalmente otras que nos van a que nos demuestran que también en la vida real la idea de los mercados, la idea neoclásica de los mercados se puede concretar, pero hay ciertas características que, como en el caso del mercado inmobiliario, se tendrían que lograr, ¿no? Ahora bien, el mercado inmobiliario se va a caracterizar por ser poco eficiente, ¿no? Estas eficiencias se dan por el tema del plazo, ya sea porque la demanda de las propiedades no puede ser satisfecha por los desarrolladores de proyectos, o porque los desarrolladores de proyectos terminan y acomodan el producto en momentos que no son convenientes. Entonces el valor del producto va a ir cambiando y no va a ser siempre el correcto o el perfecto para lograr una eficiencia completa, ¿no? Hay muchísimas barreras de entrada por los precios altos de los bienes al mercado inmobiliario, y también eso va a dificultar todo esto, ¿no? Acá otra de las cualidades por las que no hay una eficiencia correcta es porque el número de transacciones y la frecuencia es bastante baja. O sea, no es un mercado en el que se haga transacciones tan velozmente como en el mercado de cualquier otro producto, como ser un commodity, por ejemplo, ¿no? El tema de disponer de información es bastante caro y el conocimiento es muy específico, es muy técnico, ¿no? Entonces, siempre van a existir estos desequilibrios entre la oferta y la demanda, ya que no se van a ajustar instantáneamente por los temas de los plazos y la posibilidad de disponer de estos productos rápidamente, ¿no? Entonces, el análisis de todo este mercado debería ser hecho de manera funcional, como sugiere este documento, y la mejor manera de que sea funcional es volver a este gráfico, ¿no? Volver a este gráfico que lo habíamos comentado más arriba, que es uno de los mejores que hemos podido encontrar,
Y con este gráfico pues entendemos, volvemos al tema, de que existen tres agentes: el mercado del usuario, el mercado de la inversión y el mercado de la promoción, que van a hacer el mercado real de los inmuebles, ¿no? Van a ser dos de demanda y uno de oferta que van a equilibrar el mercado, o van a tratar de equilibrar el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la demanda del mercado de los usuarios es lo que le da el valor a los bienes inmuebles. Los sujetos que se limitan a ser ocupantes alquilan los inmuebles al segundo mercado a cambio de rentas. Ok, ahí está la primera idea, ¿no? Que, otra vez, la demanda del mercado de los usuarios es la que da valor a los bienes inmuebles. Aquí exclusivamente hablando del tema del alquiler, la demanda del alquiler es lo que le va a dar el valor al inmueble en cuanto a su alquiler y su precio de mercado del alquiler, ¿no es cierto? Mientras más demanda exista para este inmueble, más caro va a ser el alquiler. Y así es como se van a regular los precios del alquiler en función a la demanda. Ahora, el mercado de la inversión asigna un valor de capital a esas rentas a través de las rentabilidades que existen. Y aquí, de forma muy interesante y aclaradora, nos demuestra cómo por la aquí otra vez, de manera muy aclaradora, volvemos al punto de tener un mercado inmobiliario en el que se va a encontrar la inversión y se va a tratar los bienes inmuebles de manera estratégica en cuanto a la inversión. Quiero decir simplemente que se va a convertir en un mercado en el que los inversionistas van a trabajar con los bienes inmuebles como si fuesen cualquier otro activo de inversión. Entonces entendemos por qué en nuestro país esto se ha dado, se ha prestado con tanta facilidad, ¿no? Y finalmente, el mercado de la promoción, que responde a la demanda y construye la nueva oferta, ¿no? Esos son los proyectos de desarrollo. En nuestro caso tenemos ejemplos como los edificios Bengala, los edificios Youth, los edificios Loritas, los edificios que construyen a gran escala la gente de Sky Buildings, Sky Portafolio, la gente de Smart Studios, la gente de edificios U. Entonces son diferentes marcas, si bien pueden ser consorcios empresariales o pertenecientes, o diferentes marcas pertenecientes a una sola empresa, son las promotoras de proyectos que van a desarrollar una oferta para el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, me parece que esa es una descripción muy detallada de la dinámica de mercado. Creo que hemos tocado y hemos hablado de puntos bastante importantes en nuestra teoría económica y de algunos aspectos que hemos entendido y hemos comprendido gracias al curso en el que hemos participado. Y esta es una aplicación muy, muy interesante, muy agradable de los conceptos que hemos adquirido en un análisis, como aquí dice, en un análisis funcional del mercado inmobiliario. Espero que haya sido un video entretenido, espero que haya sido útil y bueno, me encantaría desarrollar un poco más. Gracias.